Iglesia, buenos días. A ver, ¿cuántos están alegres? Porque hoy estamos celebrando que el Señor resucitó. Que se note esa alegría. Señor Juan Carlos, gracias por la fe, pero no soy tan alta. Bueno, hoy estamos muy contentos, ¿verdad? Ese especial que hicieron los niños fue muy lindo, así que damos gracias a Dios por sus vidas, por las maestras, por los papitos que también se comprometieron en el ensayo, en traerlos temprano, en ponerles ropa bien linda para que personificaran. Entonces, gracias a todos los papitos de verdad que nos apoyaron en esto. Y bueno, hoy me corresponde compartir la palabra del Señor. Le decía a mi esposo que casi siempre me toca el domingo de resurrección a mí. Algo quiere el Señor que resucite yo, pero bueno, hoy vamos a compartir el mensaje. Denme un segundito que esto está como oscuro. Y bueno, antes de empezar entonces a compartir el mensaje, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, a esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido que tú te levantaras de la muerte, Señor, que tú resucitaras ese tercer día, hoy no estuviéramos aquí. Hoy te damos gracias, Señor, porque aunque sabías que el camino para llegar a ese tercer día era doloroso, era tormentoso para ti, estaba lleno de abandono, de traición, de dolor, eso no impidió, Señor, que lo caminaras. Eso no impidió, Señor, que lo recorrieras, porque fue más grande tu amor que el dolor que ibas a experimentar. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy celebramos todos juntos como hermanos, Señor, que tú decidiste entregar tu vida para darnos más vida a nosotros. Y hoy honramos tu nombre, Señor. Hoy queremos vivir honrando ese sacrificio, Dios. Yo te pido que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra mente, a nuestras emociones. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a transmitir el mensaje que hoy quieres que escuche tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hacer el mensaje un poquito diferente. No estoy acostumbrada a este tipo de estructura. Usted ha visto que aquí somos más punto 1, punto 2, punto 3. Pero el Señor nos desarmó la estructura hoy, así que hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Usted me perdonará si en algún momento me ve como rara, porque no es mi manera usual de enseñar. Y quiero aprovechar que estamos en toda esta onda del actuar y de las obras y los dramas, y necesito 2 voluntarios acá adelante, 2 hombres voluntarios que tengan cara así como de varones galileos. No, Miche no tienen cara de Galileo. Bueno, entonces los escojo. Rafa, venga, usted tiene barba de Galileo, venga para acá. Franklin, ¿por qué te estás escondiendo? Tú también tienes barba, venga. Bajando, mejor el bigote de Camilo, venga, eso sirve. Galileo moderno. Los 2 son Galileos bien modernos, porque en esa época nos excomulgan. Bueno, y necesito un Jesús. Y Manol, venga, usted se bautizó y usted tiene el Espíritu Santo más vivo que nosotros, venga. Bueno, listo, hoy vamos a actuar. ¿Ustedes alguna vez actuaron en su colegio, en la universidad? Nunca. Ustedes no tuvieron infancia, ay no. A todos nos tocó alguna vez hacer de Sammy el heladero, de alguna cosa nos tocó hacer alguna vez en el colegio. Pero si esta es su primera vez, bienvenidos entonces al escenario de Más Vida. Bueno, hoy vamos a compartir una historia bien interesante acerca de 2 seguidores de Jesús, alias Rafa y Franklin. Y Frank, ya le cambié hasta el nombre al varón Galileo, Dios mío. Bueno, vamos entonces a compartir
una historia, que es la historia que está en Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, donde los discípulos van camino a Emaús. Yo creo que todos hemos escuchado esa historia, alguna vez la hemos leído. Entonces, Jesús, usted se me esconde por allá, usted todavía no aparece en la escena. Entonces yo voy leyendo y ustedes van actuando. Listo. Pero no se asusten, vamos. Listo. Van a haber momentos de la historia que vamos a ir deteniéndonos para ir explicando algunas cosas. Listo. Entonces, el versículo 13 dice, aquel mismo día, la Biblia está hablando del día de la resurrección, 2 de los discípulos, otras versiones nos hablan de seguidores, no dicen discípulos, es decir, que estos 2 hombres no hacían parte de los 12 apóstoles, eran seguidores de Jesús. Iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Ustedes vayan andando, ustedes van caminando. Caminen despacito porque tienen que estar toda la prédica ahí, entonces... Le pregunté a Google 11 kilómetros. Y va muy rápido. Va muy rápido. No he terminado ni el versículo 1 y ustedes están llegando allá. Según Google, 11 kilómetros se caminan más o menos en 2 horas. Yo le pregunté y le puse a ChatGPT, le pregunté, listo, 2 horas, pero ¿cómo son esas 2 horas si... voy caminando así como triste y voy a paso lento? Entonces ya ChatGPT me cambió la cosa y me dijo, no, son como 4 horas de camino. Entonces, estos hombres iban caminando 4 horas de Emaús a Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Eso, conversando, bien. Iban conversando. Pero además de conversar, discutían. Bien. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sigan discutiendo ahí, Jesús va atrás y estos perdidos no se han dado ni cuenta. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, Jesús, usted les dice, presta atención, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Jesús les hace una pregunta. Ese camino de Emaús está largo. Yo para allá, para acá. Yo quiero que usted se imagine la conversación de estos 2 hombres. O sea, póngase en el lugar de ellos 2. Seguramente alguna vez en la vida usted ha experimentado pérdidas, ¿verdad? Una persona que usted amaba, que se fue de país, o usted es el que se va a estudiar en el extranjero. En algún momento de la vida hemos experimentado pérdidas, hemos experimentado la ausencia de alguien que amamos. Así que quizás estos hombres iban hablando, ¿tú te acuerdas cuando Jesús? ¿Qué hablarías tú? A ver, vamos a hacerlo más interactivo. Hombre, Fran, ¿tú te acuerdas cuando Jesús multiplicó esos panes, esos peces? Oye, cuando sanó tanta gente, ¿cómo va a ser posible que lo maten así, ah? Uy, muy bien. Fran, ¿qué iría hablando el otro? A ver. Él me está ya te robó la idea. Bueno, respóndale. Pues sí, la verdad, no sé por qué llegaron hasta ese extremo si había más gente que hacía el mal y no sé por qué a él. Eso, entonces ellos iban hablando, quizás iban diciendo, ¿tú te acuerdas ese milagro que hizo allá, que sanó a la gente, que cuando no había para comer, él vino y multiplicó los panes? ¿O te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? 4 días duró Lázaro y Jesús vino y solo dijo una palabra y lo resucitó y lo levantó de la muerte. ¿Cómo es posible que haya resucitado a Lázaro y él no se haya podido levantar? Quizás iba diciendo, ¿cómo es posible que nuestra única esperanza de libertad, porque era el Mesías prometido, era el ungido, era el hijo de David, se ha muerto y ahora toda nuestra esperanza se acabó, se murió? O quizás se decían uno al otro, no lo puedo creer. Eso hasta le sacaron una canción, yo no sé si ustedes se acuerdan, el no lo puedo creer, no lo puedo creer. Esa es vieja generación. Ay, no se acuerdan. No, yo no me sé la canción, pero sí sé quién lo dijo. Ay, no, ahora nadie se vio protagonista de novela nunca.
El King, ¿cómo no? Quizás uno le decía al otro, ¿recuerdas que hace 8 días entraron y todo el mundo decía, Hosana, Hosana, al hijo de David y al rey? Y después todo el mundo gritando que lo crucificaran. Y entonces todos nosotros pensando que ese Hosana, al hijo de David, era que ya íbamos a poder vencer a Roma y íbamos a tener nuestra libertad. Y resulta que ahora no. Y son justo esos momentos de desaliento, de decepción, de tristeza que nos lleva a cambiar lo que hablamos. Estos hombres ya no tenían un discurso de fe, porque la Biblia dice que iban tristes, cabizbajos, iban caminando, caminen cabizbajos. Ustedes caminen cabizbajos, eso. Iban tristes. Entonces ellos ya no tenían un discurso de fe. Entonces ellos ya no tenían un discurso de esperanza. Entonces ellos ya no hablaban de lo que habían aprendido de Jesús durante tantos años. Ya ellos no hablaban la verdad. Ahora ellos iban diciendo, se fue nuestra oportunidad. Ahora quién sabe cuántos años más tendremos que esperar. Y ahora solo hablaban lo que veían con sus ojos naturales. Y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás hablando en medio de tu situación? ¿Qué estamos hablando cada uno? ¿Lo que ven nuestros ojos? Porque a veces nos las pasamos hablando que la política, que el presidente, que la economía, que este país cada vez va más de mal en peor, que la corrupción, que lo que está pasando allá en Rusia, en China, que Estados Unidos, que ese presidente, ¿qué le pasa? O peor aún, estamos hablando del chisme de la actriz que le puso cacho al actor y entonces ahora se metió con este. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando constantemente? ¿Cuál es el discurso de nuestra boca? De enfermedad, de muerte, de maldición, de mentira. Porque lo que hablamos es de lo que está lleno nuestro corazón. Y eso lo dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que usted habla es de lo que está lleno su corazón. Me encantó una frase que encontré de Charles. Muchachos, no se preocupen, en serio van a estar toda la prédica. Por eso los cogí, porque ustedes son fit, tienen resistencia, fuerza en las piernas, así que vamos. Hoy necesito que me ayuden. Charles Spurgeon dijo, habla de él y pronto estarás hablando con él. ¡Qué frase tan espectacular! Habla de Jesús y pronto vas a estar hablando con Jesús. Pero el problema no es solo lo que hablamos, lo que estamos hablando, sino hacia dónde vamos cuando las cosas no salen como esperamos. ¿Por qué estos discípulos dejaron Jerusalén? Estos discípulos se fueron de la casa de paz, del lugar de la promesa, del lugar donde Jesús dijo que iba a resucitar, y se fueron de regreso a Emaús, a su casa, porque ya no había nada que hacer. La desilusión los llevó a abandonar la promesa y a dejar de creer que algo podía pasar al tercer día. De hecho, ellos dicen, ya es el tercer día y no ha pasado nada, entonces mejor vámonos. Y cuando las cosas no salen como esperamos, nuestra tendencia siempre es a cambiar de posición, a movernos de lugar. Entonces, si las cosas no van bien en el matrimonio, no, yo mejor dejo esa relación ahí y me voy. Si las cosas no van bien en el trabajo, no, yo renuncio porque es que yo no voy a aguantar a este jefe. Si las cosas no van bien en la iglesia, me cambio de iglesia porque es que aquí el pastor a mí no me escucha, es que aquí el líder no está pendiente de mí, entonces me voy de la iglesia. Esa es nuestra tendencia natural. Cambiamos de posición cuando las cosas no salen como esperamos. Génesis 3:9 dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando el hombre pecó, Dios no le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Le preguntó, ¿dónde estás? Porque nuestra tendencia es cambiar de posición, salirnos del lugar de la intimidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está triste, cuando usted está decepcionado, lo que menos quiere es venir a la iglesia? Y eso es lo peor que puede hacer. Se lo digo con mucho amor. Yo también estoy en esa posición, en ese lugar donde no quiero venir. Pero lo peor que podemos hacer es, en medio de la decepción, cambiar de lugar.
Los momentos difíciles que no entendemos lo que Dios está haciendo, viene a eso, a movernos de la posición que Dios nos ha entregado. Y viene a robarnos el lugar de intimidad en donde solo Dios puede trabajar y lidiar con nuestro pecado y transformar nuestra vida. Porque es en el lugar de intimidad en donde Dios puede lidiar con nuestro pecado. Entonces hoy Dios nos está preguntando, ¿a dónde vamos? Vuelvan a Jerusalén. Volvamos a Jerusalén. Pero de repente pasa algo y entra en escena un hombre que iba a cambiar por completo el camino de Emaús. Algo iba a pasar y iba a cambiar ese camino de desilusión, de decepción, de tristeza, de luto, a un camino de avivamiento y esperanza. Así que Jesús se acercó, nos decía el versículo que leímos. Y yo no sé si a mí me parece absolutamente hermoso ver cómo Jesús entra a este cuadro y se acerca en medio de una conversación cotidiana. Estos hombres estaban orando, no llevaban 20 días de ayuno, no estaban ahí siendo ministrados por el Espíritu, no. Caminando en una conversación normal, cotidiana, se acerca Jesús a unos seguidores fríos, desilusionados, sin esperanza, sin entendimiento, con los ojos velados, o sea, todas las de perder. Pero Jesús se acercó. Y el peligro de un corazón frío es que es un corazón vulnerable a apartarse. Pero ¿cuántos se alegran de que Cristo conoce nuestra humanidad y sabía que el desánimo y el cansancio en nuestra vida y los momentos oscuros y todas esas situaciones por las que pasamos producen eso en nosotros, y quiso enseñarnos que aún en medio de nuestro corazón frío, aún en medio de nuestra desilusión y de nuestro lenguaje de derrota, Él sigue ahí y se acerca a caminar con nosotros. Y aquí no son estos hombres buscando a Jesús. Aquí es Jesús saliendo al encuentro de estos hombres, porque Él no se da por vencido. Él no se da por vencido contigo. Así te estés yendo a Jerusalén, Él no se da por vencido contigo. Y sale a tu encuentro para que no te vayas del lugar en donde Él quiere avivar nuevamente tu corazón. Jesús sigue creyendo en nosotros. Y mira lo que dice Lucas 24, del 17 al 24. Nos dice: ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas. Vamos a ver quién tiene más cara de Cleofas aquí. ¿Tú quién dice? No, Imanol, es Jesús. Cleofas. Franklin, venga, usted tiene cara de Cleofas. Entonces, Frank, ay, Jesucristo. Pero si Jesús llamó a Simón, ya no te llama Simón Pedro, yo te bautizo Franklin en el nombre del Padre. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Listo, entonces Cleofas le empieza a decir: es que tú no sabes lo que pasó. O sea, usted sabe cuando uno mismo le predica a Jesús y le dice a Jesús las cosas, bueno, así, tal cual. Entonces empieza a decir, referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Mire el nivel de decepción que tenían estos hombres. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, es el tercer día desde que eso pasó y todavía no hemos visto nada, no se ha levantado. Y algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. O sea, lo que las mujeres vieron en ellos no produjo fe. No les dijo, es verdad. No, en ellos
no pasó nada, produjo más decepción porque no estaba el cuerpo. Y entonces ellos dicen, algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces ellos se quedaron en ese presente en donde no veían y se habían olvidado de todo lo que Jesús había anunciado, de las miles de veces que le dijo, esperen, al tercer día yo voy a resucitar, es necesario que pase por esto, para que se cumplan las profecías, para que ustedes puedan volver al Padre, esperen. Pero estos hombres, dicen versículos anteriores, tenían los ojos velados. Y quiero que miremos qué es lo que nos enceguece. Porque para estos seguidores lo que los encegueció fue la desilusión. Ellos esperaban que ese Jesús era el que iba a redimir al pueblo, era el que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Y el problema de la desilusión es que no nos permite ver la verdad. Cuando solo vemos a través del lente de la decepción, del dolor, de la desilusión, perdemos por completo de vista a Dios. Y solo viene a nuestro pensamiento, es que Él no está, es que Él se olvidó de mí. La tristeza y las expectativas nos llevan a perder de vista a Dios. Quizás hay cosas que tú hoy estás esperando que Dios haga y no ha hecho todavía. Y cuando damos más peso a lo que estoy esperando que Jesús haga, que en lugar de darle más peso a lo que Él ya hizo, me decepciono. Yo sé que todos tenemos sueños, yo sé que todos tenemos expectativas. Iglesia, pero ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Pero si seguimos dándole más peso a lo que estoy esperando, al milagro financiero que estoy esperando, al novio que estoy esperando, al hijo que estoy esperando, al viaje al exterior que estoy esperando, si le seguimos dando más peso a lo que estoy esperando en lugar de lo que Él ya hizo por mí, lo pierdo por completo de vista. ¿Qué más nos enceguece? No conocemos a Dios. En este punto, los seguidores de Jesús tenían un entendimiento parcial de quién era. No sé si recuerdan, dijo que ellos dijeron Jesús el Nazareno. O sea, no era el Mesías, no era el Salvador, no era el Señor. Ahí era Jesús el Nazareno. Pero más adelante, cuando Jesús se les revela, ahí sí dicen, el Señor ha resucitado. Y ese es el problema, que tenemos un conocimiento parcial de quién es Dios. Porque no leemos la palabra, no escudriñamos las escrituras. Entonces nos quedamos con lo que nos dijeron aquí el domingo y lo peor es que ni siquiera en la semana meditamos sobre eso. Y eso hace que tengamos un conocimiento parcial de Dios. Y caemos fácilmente en engaños. Entonces cualquier cosa que nos dicen, no los comemos. Hay algo que a mí me llamaba la atención y es que cuando Dios está dando las instrucciones de la primera Pascua al pueblo de Israel antes de salir de Egipto, Dios dice, dile al pueblo que coman el cordero completo. No podía quedar nada, el cordero tenía que comerse completo. Pero nosotros comemos esta partecita de la palabra que dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo, yo me lo como. Pero esa que dice, pon la otra mejilla y el que te diga, lleva la capa, tú le llevas 2 kilómetros más, esa no me la como. El cordero se come completo. No puedo estar de acuerdo con una parte de la palabra, pero la otra, no, eso hay que perdonar 70 veces 7, no, si ya yo llevo cuentas y me deben más de 70 veces 7. Comemos el cordero completo, porque si no nos perdemos gran parte de lo que es Dios. ¿Qué más nos enceguece? Nuestras estructuras mentales y nuestra religiosidad. Había una sola manera de relacionarse con Dios en el pasado y era a través de un hombre. Hubo un Moisés, hubo un Samuel, hubo sacerdotes después de eso. Solo había una manera de relacionarse. Y esos religiosos de la época no pudieron entender que Jesús vino a cambiar esa estructura.
Quiero que me acompañes a 2 Corintios 3, del 3 al 18. Y voy a pedir a mi amigo Rafa que me ayude a leer para yo descansar. Vale, vale. 2 Corintios 3. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Gracias, Rafa. El texto es absolutamente claro. Hasta el día de hoy seguimos con ese velo cada vez que leemos la palabra. Pero aquí, 2 Corintios, Pablo dice cuál es la solución. ¿Cómo nos podemos quitar ese velo? Solamente creyendo en Cristo. Es la única manera de que ese velo sea quitado, para que pueda traer libertad a nuestra vida. Y me encanta el versículo 18 que dice: a todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Mi querido amigo, si usted y yo no estamos reflejando la gloria del Señor, es porque todavía tenemos los ojos con un velo. Todavía nuestros ojos no han sido abiertos si nuestra vida no es un reflejo de Cristo. Lo siento, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero hay una buena noticia. Se puede quitar si usted cree en Jesús y usted se come el corderito completico. Ese velo es quitado. Porque el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. No vamos a ser perfectos apenas creamos en Jesús, por supuesto que no. Pero el Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y otra cosa que nos enceguece, las distracciones de este mundo. Ya usted sabe cuáles son las distracciones, aquí se habla bastante de eso, así que yo no me voy a poner ahora a listar cuáles son. Pero usted conoce cuáles son sus distracciones. Que si el trabajo, que si la posición, que si el éxito, que si la relación, que si los hijos, que usted sabe cuáles son sus distracciones. Eso nos enceguece. Eso nos mantiene con los ojos velados para ver a Jesús en medio de nuestra cotidianidad. Estos hombres iban caminando con Jesús. Así como usted y yo todos los días podemos estar y Jesús allá al lado y uno enceguecido, que hay que llevar los pelos al colegio, que el desayuno, que pila, que no te has bañado, oye, que no hiciste la tarea, póntese la tarea rápido antes de ir al colegio. Nos enceguecemos, producto de las distracciones de este mundo. Dejar de ver nos saca de Jerusalén y por eso es tan peligroso, porque cuando dejamos de ver salimos del lugar de la promesa. Ahora viene un momento que a mí personalmente me impactó y me gustó mucho y me llevó a aprender del liderazgo de Jesús, porque Jesús primero los escuchó. No sé si usted se dio cuenta que ellos se desahogaron y Jesús preguntó, así como nos hace preguntas a usted y a mí. Ajá, ¿qué es eso que hablan? ¿Qué es lo que tanto les angustia? ¿Qué es lo que tanto les aflige? Y los escuchó. Pero a veces las respuestas de Jesús no son como las esperamos. Yo no me esperaba la respuesta que Jesús les dio, les soy sincera. Y muchas veces las respuestas de Jesús se vuelven un tropiezo en nuestra vida. Porque estamos esperando una cosa, pero Jesús sale con otra. Ahora yo quiero que escuchen la respuesta. Y Manol, venga, usted va a ser un Jesús así como
como, ay, Dios mío, ¿cuántas veces más les voy a decir? Así como cuando las mamás se ponen como, Dios santo. Hágale. Oh insensatos tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pausa. Yo no sé usted, pero yo hubiese esperado otra respuesta. Ay, hijitos, vengan, yo sé que ustedes están tristes, yo sé que ustedes tenían otra expectativa, yo sé que ustedes esperaban que Jesús, pero no tengan fe, no se angustien, porque yo he vencido el mundo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Nada de eso. Y para mí, que me gusta sobar bastante, eso fue ¿qué es esto? ¿Cómo Jesús pudo responder en medio del dolor que tenían esos discípulos? Porque es algo entendible. Tenían dolor. Y Jesús le dice, oh insensatos tardos de corazón. Yo me hubiese quedado, mejor dicho. Porque el problema es que a veces no necesitamos palabras bonitas. Necesitamos escuchar la verdad. Por ahí hay una frase, no sé si me ayudan, no todo lo que suena bonito te sana. A veces lo que más necesitas es una verdad incómoda que transforma. Entonces no nos enojemos cada vez que el jefe nos llama la atención por algo, cada vez que aquí en la iglesia le llama la atención, porque aquí no se puede decir nada, porque es que Jesús es paz y amor. Jesús no es un Teletubby, hermano. Jesús no está diciendo abajo, abajo, abajo todo el tiempo. Y si usted cree en ese Jesús, le falta comerse el cordero completo. Porque ese no es Jesús. Bastantes veces que les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, camada de víboras. Bastantes veces que les dijo a Jesús, ¿hasta cuándo? A los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que repetirle? Pero aquí les dice en la iglesia usted algo. Ay, ¿hasta cuándo, muchacha? Todavía nada que da resultado con esa área. Ay, no. Jesús no haría eso. Jesús no diría eso. Ese no es Jesús. Por favor, no todas las palabras bonitas son las que necesitamos. Necesitamos escuchar la verdad. Y Jesús habló con la verdad. Eran unos insensatos y eran unos tardos de corazón, porque 3 días antes les había dicho, hey, no se preocupen. Llevaba 3 años, por Dios, diciéndole, no se preocupen, voy a resucitar. Yo sé que van a pasar por momentos difíciles, no se angustien. Pero entonces vemos esas escenas donde Jesús les está anticipando los momentos que vienen a futuro. Yo no sé si usted ha leído toda esa parte de la Biblia y todo lo que Jesús habló esta última semana. Todo era, y esto es lo que va a pasar, y los van a perseguir, y los van a ofender, y ellos lo recibían con temor, cuando Jesús, su única intención era prepararlos para que cuando eso viniera, creyeran en Él. Pero preferimos las palabras bonitas. Así que si usted, como yo, es de los que prefieren las palabras bonitas y de los que anda también dándole palabras bonitas a todo el mundo, revisemos cómo fue el liderazgo de Jesús. Porque el liderazgo bíblico no es así. El liderazgo bíblico no es solo todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está. No, ese no es el liderazgo bíblico. Y esa no es la manera como Jesús preparó a 12 hombres que hasta el día de hoy se habla de ellos, y gracias a ellos nosotros podemos estar aquí también congregados como iglesia, porque no se rindieron, porque entendieron, el maestro nos dijo que venían momentos difíciles, el maestro nos dijo que íbamos a morir por ellos, vamos para adelante, porque él nos dijo que íbamos a morir, pero que tendríamos una esperanza. Así que dejemos de pensar en el Jesús Teletubby, porque eso no existe. Arrepiéntase si usted cree que Jesús es un Teletubby. Ya yo me arrepentí ayer. Debemos dejar de poner nuestra mirada en un liderazgo humanista y volver al liderazgo de Jesús. Y ahora, muchachos, muchas gracias. Por favor, apláudame a estos 3 actores, lo hicieron muy bien. Ya se ganaron la entrada al cielo con eso. Bueno, sí. Cuando vayamos a partir el pan, ustedes son los merecedores del pan. 3 cosas. 3 cosas
que quiero compartirte ya rápidamente para terminar, porque ya me cogió el día. 3 cosas que hizo que estos hombres volvieran a encender su corazón. Y las 3 cosas usted las ha escuchado, pero hay que repetirlas. ¿Cuántas veces no le repitió Jesús a sus discípulos? Otra vez. Bueno, vamos entonces aquí. El liderazgo estilo Jesús. Vamos a repetir 3 cosas que usted ya ha escuchado, que van a ayudar a encender su corazón y a que se devuelva a Jerusalén. Porque ahí es donde Jesús lo está esperando. En la casa de paz. ¿Sabe qué significa Emaús? Significa aguas termales. Pañitos de agua tibia que usted y yo nos andamos poniendo para no estar en Jerusalén. Así que vamos a ver cómo volvemos entonces a encender el corazón. Número 1, la palabra. Jesús los alienta y los levanta, no con palabras de afirmación, ni con frases de empoderamiento, ni vamos, tú puedes, eres una mujer poderosa. No, nada de eso. Los levantó con la palabra. Versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué hizo Jesús? Les habló la palabra. No palabras de ánimo, nada de motivación, nada de todo va a estar bien. No, les habló la palabra. Todo comenzando por Moisés. Imagínense. Recuerda que yo le dije a Google cuánto tiempo se demora uno caminando si va triste y decepcionado por la vida. 11 kilómetros, 4 horitas. 4 horas. No sabemos si Jesús caminó con ellos las 4, si caminó 3, si llegó a mitad de camino, no sabemos. Pero lo que sí nos dice la palabra es que durante ese camino lo que él hizo fue hablarles toda la palabra desde Moisés hasta los profetas, que era lo que estaba escrito en ese momento. Usted y yo tenemos la gran bendición ahora que tenemos el Nuevo Testamento y todo lo que Jesús vivió. Pero en esa época eran la ley y los profetas. Y eso fue lo que Jesús habló. Ahora yo quiero que piense qué pudo haberles dicho, porque el texto no te da más información. Solo dice que habló Moisés y habló los profetas. Pero piensen qué pudo haber dicho. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? ¿Se acuerdan en Génesis 3:15 cuando Dios le dijo a la mujer que de él nacería una simiente que le aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente? Bueno, esa simiente soy yo, esa simiente es Jesús. Y eso fue lo que pasó, le aplastó la cabeza a la serpiente en esa cruz. ¿O se acuerdan lo que dice en Génesis 22:8? Cuando Abraham dijo a su hijo, no te preocupes hijo, que Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Y justo antes del holocausto y de que sacrificaran a Isaac, apareció ese cordero. Ese cordero era yo. ¿O se acuerdan de Éxodo 12:7? La primera celebración de la Pascua, cuando pintaron los marcos de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara a ustedes. Bueno, esa sangre era una representación del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. O David, ¿se acuerdan lo que dice los Salmos? El Salmo 16:10 que dice que a David le fue revelado que Jesús resucitaría. Y David decía, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él no estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús. ¿O se acuerdan de Isaías 53? Ese texto que a veces costaba leer y costaba pensar que a Jesús le tocaría pasar por todo eso, que el Mesías sería despreciado, sería varón de dolores, experimentado en sufrimiento, su cuerpo sería una sola llaga por amor a nosotros y el castigo de nuestra paz sería sobre él. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Bueno, estaba hablando de Jesús. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel 7, cuando tuvo la visión y dijo que entre las nubes él veía al Hijo del Hombre que estaba en el trono y Dios le había entregado la gloria, el dominio, el poder sobre todo. Bueno, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Imagínense a estos hombres escuchando todas esas verdades en ese momento. Pero el problema del evangelio hoy es que tenemos una narrativa humanista de la palabra. Y entonces nos encanta escuchar las prédicas en donde Dios está trabajando a mi favor y no soy yo colaborando con el reino de Dios. Entonces, ¿cómo tener
o cómo administrar tus recursos de acuerdo a principios bíblicos. Eso nos gusta. Y multiplicar los recursos. ¿Cómo criar a tus hijos de acuerdo? 5 pasos para criar a tus hijos de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Cómo amar al hermano cuando no sientes amar al hermano? Y nos encantan los mensajes y la narrativa en donde el centro del mensaje es el hombre y no Jesús. Pero aquí iba Jesús diciéndole a estos hombres, acuérdense de Génesis. Génesis hablaba de mí, Éxodo hablaba de mí, Daniel hablaba de mí, los Salmos hablaban de mí. Nos falta conocer todas las escrituras para poder entender que nada en esta vida se trata de nosotros, sino que todo se trata de Él. Necesitamos una perspectiva bíblica de lo que pasa en nuestra vida. Y eso solo lo logramos comiendo la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera de que usted pueda discernir lo que está pasando en su vida si usted no lee la palabra. Estos hombres terminan diciendo más adelante, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hizo que ardiera el corazón? La palabra. Entonces, si usted se siente medio apagado, como que, yo siento que Dios no me habla, lea la palabra. ¿Cuántas veces al día la leemos? Entonces, ¿cómo queremos que se encienda nuestro corazón si ni siquiera la leemos? Porque lo que hace arder nuestro corazón es la escritura. Jesús no le impuso manos, Jesús no oró por ellos. Vengan mis hermanos, vamos a orar por ustedes para que el Señor avive el fuego de su corazón. Jesús no tocó una alabanza, una adoración. Toca una que me llegue a la fibra y que me haga llorar. Nada de eso hizo Jesús. Pero a nosotros nos encantan los servicios donde alguien viene, nos pone la mano, ora por nosotros, nos tira al piso, la alabanza estuvo movida y entonces yo sentí la presencia de Dios porque es que esa adoración estaba bonita. Mi hermano, nada de eso funciona. Eso va a producir en usted y en mí un avivamiento así, de momentáneo. Porque lo que enciende el corazón es la palabra. Durante esta semana nos estuvimos viendo una película que se llama Jesus Revolution, creo. Y habla de un avivamiento que hubo en los años 70 a través del movimiento hippie. Y de cómo los hippies empezaron a creer en Jesús, ellos en su búsqueda de la verdad, y buscaron la verdad de muchas formas hasta que encontraron que esa verdad era Jesús. Y bueno, mezclaron el movimiento con muchas cosas, pero semanalmente bautizaban miles de personas en una playa. ¿Y dónde están ahora? Porque sí, bonito el milagro, bonito cuando el Señor hace algo así inesperado en el servicio, bonito cuando me ministró la canción. Pero si eso no está sostenido en la base, que es la palabra, se apaga rápidamente. Necesitamos crecer en nuestra hambre por la palabra. Necesitamos dejar de leer solo el versículo del día que sale en la aplicación. Necesitamos dejar solo de consumir el mensaje del domingo, que vaya ya el pastor y se suba al monte los 40 días, ayune, haga lo que sea, baje la chequina de Jehová sobre él y me habla a mí el domingo lo que el Señor le mostró. Y que otro pague el precio allá subiendo a la montaña y yo solo recibo el mensaje. No podemos vivir de esa manera. Dios tumbó eso. Es que el sacrificio de Jesús vino para tumbar eso, para tumbar que hubiese una persona intermediaria entre tú y Él. Pero nos encanta el modelo de Moisés. Nos encanta, me incluyo. Que otro suba y yo solo veo el reflejito así en el rostro de Moisés que se le ve brillante y sigo acá adorando a mi becerro. Nos encanta eso. No sienta que lo estoy regañando, usted sabe que no. Y pido al Señor de verdad que
el Espíritu despierte en esta iglesia hambre por su palabra. Que usted venga los domingos con la Biblia, que usted busque en las Escrituras, que usted diga: pastor, ese versículo que usted puso ahí estaba mal, se equivocó de cita. O pastor, venga acá, en la prédica se habló de esto y yo quisiera saber más. O no, pastor, Andrea, ven acá, explícame este texto que no lo entendí. ¿Por qué Jesús resucitó al tercer día y no al cuarto? Necesitamos tener hambre por la palabra. Y de verdad que yo creo que nuestra oración como liderazgo es eso, que el Señor despierte hambre por su palabra, que la leamos y nos podamos deleitar, que no querramos parar, así como no queremos parar cuando estamos viendo una serie, que no podamos parar cuando estamos leyendo su palabra, porque es viva, es eficaz, es cortante, traspasa, penetra. Así que necesitamos escudriñar y tener hambre por su palabra. Y lo segundo es hambre por su presencia. Dice, se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. O sea, yo no sé si usted lo ha hecho cuando usted le está diciendo al hijo: Isabela, voy a poner ejemplo con Isabela porque estoy en esa etapa en este momento. Isabela, ven que ya nos vamos. Y ella me mira y se va. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, entonces me voy. Y yo me pongo a caminar, que me voy. Bueno, eso hizo Jesús. Hizo como que se iba más lejos. ¿Y usted sabe qué hace Isabela cuando yo me voy? Sale corriendo. Y enseguida se viene a donde yo estoy. No siempre me funciona, pero la gran mayoría de veces sí. Y estos discípulos se acercaron insistiendo y dijeron: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ha declinado. Y entró Jesús a quedarse con ellos. Yo leí esa escena y yo me imaginaba las veces que yo he hecho lo mismo. Yo me imaginaba a Jesús, ¿cuántas veces no ha hecho eso con nosotros? Que parece que se fuera, que parece que no está, que parece que está lejos, pero lo único que quiere es que tú te levantes y digas: quédate conmigo, quédate conmigo. Estos hombres no dijeron: hey, ¿por qué te vas? No, nos dejaste solo. Le dijeron: quédate con nosotros, porque tenían hambre de su presencia. Querían estar cerca de Él. A veces parece que Jesús se va. A veces parece que Él sigue caminando de largo y nosotros nos quedamos atrás. Pero es justo en esos momentos en donde debemos buscarle de todo corazón. Es justo en esos momentos cuando nuestro corazón se siente lejos, cuando más debemos buscarle, porque Jesús anhela ser anhelado. Y Dios nos está llamando a que lo busquemos de todo corazón, porque nuestros ojos no podrán ser abiertos si no anhelamos su presencia. ¿Qué tal si en lugar de alejarnos cada vez que las cosas no van como queremos, cada vez que nos sentimos decepcionados, cada vez que estamos tristes, cada vez que estamos desilusionados, qué tal si en lugar de decir: Señor, tú me dejaste, esto pasó por tu culpa, o Señor, ya yo no quiero seguirte más, cambiamos nuestra oración y le decimos: quédate con nosotros? ¿Usted se imagina lo que pasaría cuando en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de lo que usted está sintiendo, usted le dice a Jesús: quédate conmigo? Porque yo he entendido que así las cosas no vayan como yo espero verlas. Lo único que necesito es tu presencia. Que le podamos decir como Pablo, como Pedro: si tu presencia, como Moisés, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir a ningún lado. Que le podamos decir como Pablo: tu presencia es suficiente. Yo puedo entender que me puedo bastar en tu gracia, porque eso es suficiente. No necesito el escenario perfecto. Yo lo único que necesito eres tú. Quédate conmigo. ¿Qué tal si en lugar de alejarte y enojarte con Dios, cambias tu oración y le empiezas a decir eso? Jesús, quédate conmigo.
cuando te sientas en ese momento de oscuridad, es cuando más debes desear la presencia de Dios. Y lo último que hizo Jesús para encender a estos hombres fue la mesa. Dice el versículo 30, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? No sabemos si estos discípulos escucharon de los apóstoles lo que había pasado, porque ellos no estuvieron en la cena. No sabemos si quizás hacían parte de la multitud que vio a Jesús partir el pan, bendecir el pan y entregarlo para alimentar a las 5,000 personas. Quizás, porque la palabra dice que al verlo partir el pan, lo reconocieron. Al recordar lo que Cristo había hecho antes, sus ojos fueron abiertos. Y la mesa, ese lugar de intimidad con Dios, es donde hacemos memoria de lo que Dios ha hecho antes en nuestra vida. ¿De qué te ha liberado Dios y de qué tienes que hacer memoria? Porque Él te está invitando a esta mesa hoy, a esta mesa de los íntimos, para que traigas a memoria lo que Él ya ha hecho. Y dejes de pensar entonces en medio de tu situación actual que Él no está, que Él se fue. No, Él sí está. Nosotros somos los cabezones que andamos caminando sin reconocer que Él está con nosotros. La mesa es ese lugar de intimidad donde Jesús se sentó con sus discípulos y les reveló todo lo que iba a pasar. Es ese lugar donde Jesús abrió su corazón, pero en donde ellos como discípulos también lo pudieron abrir. Fue ese lugar donde Jesús le dijo: he anhelado tener este tiempo con ustedes porque quería contarles todo lo que iba a pasar, no para que ustedes se preocuparan, sino para que tuvieran fe, para que se levantaran. Y fue en la mesa donde Pedro le dijo: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Fue en la mesa donde hicimos promesas de fidelidad. Fue en ese lugar de intimidad. Yo no sé si tú puedes recordar cuál fue ese lugar de intimidad donde tú te comprometiste, te dijiste a Jesús: yo voy contigo hasta el final, Señor, voy a gastar mi vida en ti. Pero en esa misma mesa Jesús también dice: sí, yo sé que tú vas a hacer todo eso por mí, pero también vas a tener momentos en donde me vas a negar. Pero eso no te saca de la mesa. Porque Jesús no le dijo a Pedro: no, ya no eres digno de esta mesa porque tú me vas a negar. Al contrario, le dijo que había orado por él, para que cuando su fe fuera de vuelta, él levantara a sus hermanos. En esta mesa Jesús ora por ti. En esa mesa se sentó Judas también. En la mesa de los íntimos. Jesús no se asombra con nuestros dolores, con nuestras traiciones, con las veces que lo negamos. Jesús no se asombra con eso. No dejes de sentarte a la mesa por sentirte indigno o por creer que Jesús se va a sorprender porque es que tú hiciste algo que no tiene perdón, porque es que tú una vez dijiste que ibas a guardarte fiel y a permanecer firme hasta que Él viniera y caíste. Y eso te sacó de la mesa. No cambies de lugar, porque ahí en esa mesa Jesús te dice: yo he orado por ti, para que cuando te levantes y cuando tu fe vuelva, levantes a tus hermanos.